Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol. Cuando el Señor, también conocido como Dios, se dio cuenta de que Adán y Eva, perfectos en todo lo que se mostraba a la vista, no les salía ni una palabra de la boca, ni emitían un simple sonido, por primero que fuera, no tuvo otro remedio que irritarse consigo mismo, ya que no había nadie más en el jardín del Edén a quien responsabilizar de la gravísima falta. Mientras que los otros animales, producto todos ellos, así como de los dos humanos del hágase divino, unos a otros de mugidos y rugidos, otros con gruñidos, graznidos, silbos, cacareos, disfrazaban ya de voz propia, en un acceso de ira sorprendente, en quien todo lo podría solucionar con otro rápido fiat, corrió hacia la pareja de a uno y luego al otro, sin contemplaciones, sin medias tintas, les metió la lengua garganta adentro. En los escritos en los que a lo largo de los tiempos se han ido consignando de forma más o menos fortuita los acontecimientos de estas remotas épocas, tanto los de posible certificación canónica futura como los que eran fruto de imaginación apócrifas e irremediablemente heréticas, no se aclara la duda de a qué lengua se refería, si al músculo flexible y húmedo que se mueve y remueve la cavidad bucal y a veces fuera, o al habla, también llamado idioma, del que el Señor lamentablemente se había olvidado y que ignoramos cuál era, dado que no quedó el menor vestigio, ni tan siquiera un corazón grabado en la corteza de un árbol, con una leyenda sentimental, algún tipo de amo, Eva, como una cosa en principio no va sin la otra, es probable que otro objetivo del violento empellón que el Señor le dio a las mudas lenguas de sus retoños fuese ponerlas en contacto con las interioridades más profundas del ser corporal, las llamadas incomodidades del ser, para que en el porvenir y con algún conocimiento de causa se pudiera hablar de esa oscura y laberíntica confesión, a cuya ventana la boca ya comenzaba a asomar. Caín, de el Premio Nobel de Literatura 1998. José Saramago es el texto que revisamos esta noche en una nueva emisión de nuestro programa radial La República de las Letras, a través, como cada martes, a las 22 horas, a través de Radio Sol y nuestras plataformas digitales. Esta semana, el profesor Cristian Campos nos invitó a revisar un texto breve que fuera el último texto que publicara en vida el autor portugués. Sí, Sí, perdón. sí, una cosa. Yo creo que, bueno, Saramago siempre es Saramago, con su estilo que obliga a la musculatura, digamos, te exige gimnasio previo, ¿no? Eh, por la profundidad y extensión de sus párrafos, por el estilo semiconversacional, pero al mismo tiempo intelectual. Por un conjunto de razones, siempre Saramago es Saramago y no hay, es de esos artistas que tú lees una línea y sabes que estás leyendo a Saramago. Ahora, en este caso, se propone, como diría Borges, eh, una, un desafío infame, ¿no? Eh, construir una herejía, procrear una herejía, ¿no? Eh, y entonces esa herejía lleva por nombre Caín, pero es un triunvirato de herejes. Es Caín, es Asael y es Eva. Y para decirlo en simple, frente a ellos se encuentra Dios, que no es otro que un ser autorreferente, egoísta y ególatra, que quiere la obediencia y no le importa la ética. En cambio, Caín viene a representar la rebelión moral. En cambio, Asael, este, es la rebelión de un ángel, él es un ángel, que al igual que Lucifer se revela, pero no se revela por buscar la grandeza, por impugnar a Dios, se revela por compasión.
Y por último, Eva, que representa lo que estamos haciendo aquí, la palabra. Esta construcción herética, ¿ya? Es la que nos propone en forma de novela, con planes quizás malignos por parte de Saramago, ¿ya? En esta obra Caín. Dicho aquello, dicho esta introducción, no sé qué más podríamos decir. Bueno, yo voy a hacer mi modesta apreciación desde mi eh, catolicismo militante, un poco infantilizado, como todos los católicos, que aún participamos de la religión católica, tenemos que tener una fuerte conexión, ¿cierto? Con la niña interior, con esto de leer la Biblia con los papás y todo lo demás. Fíjate que yo a mí me cuesta mucho Saramago, lo pienso y como que me asusta y me canso. No me pasa con Borges, es muy raro, como que Borges me produce un placer infinito, como que no me importa no entender a Borges. Con Saramago siempre tengo como un prejuicio de no. Esta es una novela relativamente corta que tiene 90 páginas. Y lo primero que tengo que decir es que para las personas que tenemos cierta aproximación con los textos bíblicos tradicionales, esto pareciera ser una narración oral, ¿cierto? Vinculado al Génesis, la historia que narra los hechos, donde está este Caín, que resulta ser casi un personaje de la novela picaresca, que en lugar de transitar lugares, transita tiempos, pero que en su pero que se hace cercano, que genera un vínculo. A mí me pasó que yo dialogaba casi más bien con Caín. Caín pasó a ser mi interlocutor. Yo ya tenía un buen prejuicio con Caín, porque alguna vez acá el profesor Mayol me indicó que en realidad Caín era el padre de los artistas y no sé cuánto. Entonces yo lo miré, esto hace muchísimos años, yo lo miré con cara de señora católica de catequesis dominical, espantada, y después lo busqué y efectivamente está en el Génesis tradicional, de que es quien parte y se entiende que es el padre de los herreros y Fundador los... de las ciudades, los primeros en templar el hierro, los primeros, los artistas, la construcción de los instrumentos musicales, toda la ciudad, toda nuestra civilización es de Caín. Y ahí quedamos nomás. Sí, pero eso además no está en el mito, eso No, está en la Biblia en el texto, tradicional, está en el texto. está Es en el palabra de texto. Dios, Entonces, sí, es palabra de Dios. es palabra de Dios. Entonces, yo hice inmediatamente, y lo otro que me pareció interesante, que seguramente en algún momento lo vamos a tocar, hay una subversión de los grandes femeninos que se tocan en el libro, que también son, al menos Eva, ¿cierto? Eva, que antecede a María, como esta gran madre universal, porque aparece Lilith, que está súper mega bacana, la hija, hay un libro maravilloso de una argentina, la Erika Brune, que se llama Las hijas de Lilith, que es una representación pictórica de las mujeres. Lo de Lilith es un mito, pero acá Lilith es la engañada y Eva la bacana. Y esa subversión me parece súper interesante eh, porque aparece una Eva más vinculada al placer, al goce del cuerpo, y la Lilith, que es la bacana, que está que yace con los hombres y mata a las guaguas, eh, aparece como la mujer engañada. Bernardo. Sí, mira, yo, siguiendo la línea con lo que planteaba la Marce, yo tuve que hacer la tarea igual. Tuve que ir y, primero que todo, ir ahí a San Google, que lo sabe todo, y buscar un pequeño mapa conceptual con todos los nombres de la jerarquía y de las descendencias de Adán y Eva y cómo se van repitiendo 200.000 nombres y efectivamente ir encontrando por qué, por ejemplo, Enoc no era el mismo Enoc que la ciudad y el mismo Enoc que es ascendido y se van mezclando nombres y hechos y unos que viven 800 años y otros 60 y bueno, una locura. Todo eso como para ir entendiendo, como decían recién, esta novela muy conversacional, muy de la voz narrativa conversando entre los personajes, conversando con hechos históricos, o sea, perdón, bíblicos y míticos, pero también conversando con uno como lector. Yo la verdad es que no había, o sea, habíamos leído otras cosas de Saramago, pero en
en este nivel de locura posmoderna no se lo había encontrado. Disfruté mucho esta cuestión casi cómoda. Lo teníamos adelante ahí leyendo, conversando, como uno metido entre medio de la historia. Además de este viaje extraño que parece en algún momento casi de ciencia ficción, con saltos temporales que no lo son, arriba de un burro, jugando con distintos hechos que vienen de una u otra forma a romper o a desmitificar esto que nosotros Latinoamérica, con su formación católica muy propia, que como planteaba la Marce, que nos van enseñando desde muy chicos, o sea, esto oye, ¿no? De Sodoma y Gomorra, lo que pasa con Noé, bueno, y hay un montón de otros personajes que finalmente te van dejando ahí como, oh no, ¿dónde estamos parados? Y cómo finalmente se genera cierta crisis entre lo que plantea el canon, para decirlo de alguna forma, versus lo que te vamos contando Saramago de una forma muy distendida y muy ácida también. Sí, esta es una respuesta, o sea, el año 1991 Saramago escribió un texto que se llama El Evangelio según Jesucristo, que además en ese momento generó una tremenda polémica en Portugal. De hecho, el gobierno lo decidió vetar como para un premio, lo acusó, digamos, de ofensiva a los católicos, y de hecho, él, a modo de protesta, él se va de Portugal y se establece, digamos, en las Islas Canarias, en una de las Islas Canarias. Ahora, 20 años después, él decide volver al tema religioso, que es precisamente en la última novela, eh, y por cierto, digamos, toma una mirada mucho más amplia del Antiguo Testamento, pero insiste un poco en la misma idea respecto de lo que había planteado en ese texto. Esto, digamos, de que los desencuentros de los hombres con Dios y cómo se nos va revelando este Dios celoso, envidioso, injusto, calculador, pero por sobre todo muy poco responsable de sus actos. Él plantea una visión bastante rabiosa respecto de Dios. Y en ese sentido, claro, hemos asociado tradicionalmente a Caín como el símbolo del mal, el primer asesino, el desterrado por Dios, pero precisamente lo que hace Saramago es recuperar este sujeto consciente, libre, con voz propia, y que precisamente se enfrenta a su destino con bastante dignidad y con bastante inteligencia también. Oye, vamos Primer al ¿Algún más tema. tema. tema? ¿Quién Ya, yo, parte? yo A parto. ver, Déjeme ya, partir a propósito. adelante. Algo, tema sencillo, corto, lugar común, pero que representa muy bien a lo que nos cuentan de Caín, que en el canon desaparece un poco de la historia, pero aquí retoma Saramago de manera brillante. Vámonos con Joan Manuel Serrat y Caminante no hay camino. Muy bien. Wow. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Caín dijo que se llamaba Noa, no se le ocurrió mejor nombre y fue bien aceptado, integrándose de manera natural en las reuniones. Ya en aquel tiempo los judíos hablaban mucho y a veces demasiado. A la mañana siguiente circuló la voz de que Moisés estaba por fin bajando del monte Sinaí y que Josué, su ayudante y comandante militar de los israelitas, había salido a su encuentro. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo que el pueblo daba, le dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Y Moisés le dijo a Josué: lo que se oye no son los alegres cantos de victoria ni los tristes cantos de derrota, son solo voces de gente cantando. No sabían lo que le esperaba. Al entrar en el campamento, se dio de bruces con el becerro de oro y la gente danzando alrededor. Entonces le echó mano al becerro, lo partió, lo redujo a polvo y volviéndose a Aarón le preguntó: ¿qué te ha hecho este pueblo para dejarlo cometer un pecado tan grande? Y Aarón, que con todos sus defectos conocía el mundo en que vivía, respondió: oh, mi señor, no te irrites conmigo. Bien sabes que este pueblo está inclinado hacia el mal. La idea fue de ellos. Querían otro Dios porque ya no creían que tú regresarías. Y seguramente me habrían matado si me hubiera negado a cumplir su voluntad. Oyendo esto, Moisés se puso a la entrada del campamento y gritó: quien esté con el Señor, que se una a mí. Todos los de la tribu de Leví se unieron a él y Moisés proclamó: he aquí lo que dice el Señor, Dios de Israel: tome cada uno una espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta matando al hermano, al amigo, al vecino. Y así fue como murieron cerca de 3000 hombres. La sangre corría entre las tiendas como una inundación que brotase del interior de la propia tierra, como si ella misma estuviera sangrando. Los cuerpos degollados, los vientres abiertos, rajados por la mitad, yacían por todas partes. Los gritos de las mujeres y de los niños eran tales que debían llegar a la cima del monte Sinaí, donde el Señor se estaría regocijando con su venganza. Caín no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. No bastaban Sodoma y Gomorra arrasadas por el fuego. Aquí en la falda del monte Sinaí quedó patente la prueba irrefutable de la profunda maldad del Señor. 3000 hombres muertos solo porque le irritaba la invención de un supuesto rival en figura del becerro. Yo no hice nada más que matar a un hermano y el Señor me castigó. Quiero ver quién va a castigar ahora el Señor por estas muertes. Y luego continuó. Caín de José Saramago, el texto que revisamos esta noche en una nueva emisión de la República de las Letras. Bueno, la verdad es que el, cuando uno ha sido a las herejías, ¿ya? ¿Qué es una herejía primero? Porque la gente cree que la herejía es como cualquier cosa, ¿no? Una, no- una herejía no es lo mismo que el pagano. El pagano no conoce la verdad. El hereje conoce la verdad y luego la desconoce. Sometido a la amplia luz de la divinidad, luego se ha revelado y ha tomado el mismo texto para leerlo de otro modo. Entonces, las famosas herejías en la historia, el maniqueísmo, ¿ya? Los gnósticos, los cátaros,
las grandes herejías están hechas con los mismos textos, que es lo que hace Saramago con este trabajo, digamos, con Caín. ¿Ya? A partir del mismo texto, reconstruye una historia donde fragmentos de los textos, como diría el presidente, a través del cherry picking, tú puedes construir efectivamente un personaje, ¿ya? Que sea coherente con tu versión. En la Edad Media había un montón de herejías, por eso hubo un montón de persecuciones, qué sé yo, de los herejes, un montón de herejías, qué sé yo, que se manifiestan además con esta figura de los goliardos, que eran los sacerdotes que habían huido del sacerdocio porque los habían mandado ahí porque eran el segundo hijo y por tanto inútil y sin prestigio, sin prestancia. Entonces, bueno, que sea cura. Y entonces El era lo que idiota de sabían la leer. familia, como dice el profe. Entonces era lo que sabían leer y escribir, y por tanto entonces salieron por el mundo a contar historias, y muchas de esas historias eran vulnerando la recta doctrina de la iglesia. Y entonces surgen muchas herejías, pero no solamente eran ellos, había muchos grupos de estudio que llegaban a la conclusión de que, oye, yo creo que este Dios bueno no es, ¿no? No, no es bueno. Entonces, entonces tal vez el Dios que nos creó no es el mismo que el Dios bueno. Y entonces empiezan a aparecer dioses, demiurgos, toda clase de tesis al respecto. Y es así como surgieron estos conjuntos de herejía. Yo las que más estudié siempre fueron los gnósticos, que son justo lo contrario de los agnósticos, ¿no? Pero que son a mi juicio los más interesantes y como que reciben toda esta fuerza. Y además eran muy influenciables por Oriente. Bueno, todo eso está en Saramago, entonces es fantástico porque todo el crisol de las herejías anteriores parece desembocar en esta nueva versión. Pero, discúlpame, pero más aún, porque, por ejemplo, en este texto que yo acabo de leer, él lo que hace es una narración perfecta de lo que está escrito en el Génesis, que sucede con Moisés y con Sodoma y Gomorra. Es decir, no hay una interpretación, sino hay una interpretación en la parte baja de la Biblia latinoamericana, esta que Alberto detesta, con mucha justicia, digamos, ¿cierto? Que nos dice, o sea, usted está leyendo un libro que además literalmente es una joya, pero tiene que pensarlo de este modo. Pero él lo que hace es una correcta narración. Yo acá no veo ni siquiera una interpretación de los hechos. Esto es lo que se le enseña a los niños en catequesis. O sea, sube Moisés al monte, está 40 días, 40 noches, mientras el pueblo, las mujeres bailan semidesnudas. Hay un episodio acá de la semidesnudez con los ángeles que es precioso, y las mujeres bailan y poco menos que le buscan Como paro de placeres, camionero. como paro de camionero. Como día del padre en campamento minero. Entonces, anoche tuvieron fiesta los chiquillos con el día del padre. Bueno, y, o sea, de verdad, no exagero en decir que el texto en esta parte es fiel a su original. O sea, entonces, ¿qué es lo que produce? ¿Cuál es la reflexión que a mí me produjo el texto este? Es que de verdad, ¿por qué está sobre todo en el Antiguo Testamento? El Nuevo Testamento es otra cosa. En el Antiguo Testamento tenemos la construcción de este Dios castigador, envidioso. Efectivamente, acá cuando Caín le dice, oye, yo maté a mi hermano, pues además un poco el texto parece sugerir de que es Dios quien propicia un poco veleidosamente esta rivalidad entre Caín y Abel, sometiéndoles de una manera casi inmadura a una competencia inútil, burda, y que por eso termina, y que despierta eh, estas bajas pasiones que terminan con el asesinato de Abel. Sí, alguien podría pensar que esto es una, no sé, una parodia respecto de la Biblia y no lo es para nada, digamos, lo que hace Saramago es precisamente una relectura narrativa, filosófica, política de textos fundacionales del monoteísmo. Y lo que está en juego no solamente es la figura de Caín, sino toda esta genealogía de valores que ha moldeado la sociedad occidental. A propósito de lo que tú hablabas de catequesis que está haciendo mi hijo, digamos,
es precisamente Como una buen crítica. católico, como buen católico, está en un colegio Estamos en católico. Muy eso. bien que está haciendo, sí. Tú En te el sentido de. negabas, Sí, hereje, te negabas. Se hiciera su primera supuesto. comunión. En ese sentido, digamos, Caín es una crítica precisamente a lo que el dogma ha ido justificando, puesto de la obediencia incondicional, aunque sea injusta, el sacrificio como forma de redención, la culpa heredada como mecanismo de control, y ese acto precisamente de reescribir, digamos, la Biblia en sí mismo, es una posición ética, es una posición política, y precisamente Saramago no se conforma, digamos, con, o sea, no es una crítica desde el presente, sino que interroga precisamente los textos que han fundado ese presente. Sí, Incluso pone, disculpa, siguiendo, solamente quiero agregar esto, que incluso pone en cuestión el pecado original. O sea, hace que la gente se pregunte, porque uno repite, ¿cierto? Que somos estos seres, ¿cierto? Que pecado original, excepto María, ¿cierto? Que es sin pecado concebida, pero hasta eso lo pone en cuestión. Ya, sigue nomás, Fernando. sí, no, sí, cortito para agregar porque ya nos toca tema en unos segundos, pero es que yo creo que ese es una de las cuestiones más interesantes de esta obra, porque justamente, eh, como yo decía anteriormente, te desmitifica una narrativa que bueno, que siempre ha sido sagrada, que siempre te la han mostrado en un altar, que tiene Un absolutos, que no se dogma, cuestiona, no se son puede un cuestionar. dogma. Claro, claro, y por lo tanto, eh, de una forma, bueno, con este tono que ya mencionábamos, muy irónico, mucho sarcasmo, muy directo, esta conversación que tienen con un Dios eh, transformado en un sujeto más, hombre, ¿cachai? En estas conversaciones bastante particulares, te va jugando, te va llevando a un espacio muy crítico, muy desde el escepticismo, muy desde el cuestionar las narrativas, muy desde decir, bueno, ¿dónde estoy parado respecto a esto que ha sido absoluto durante mucho tiempo? Eso a mí me parece bien interesante, o de las cosas más interesantes, porque finalmente uno podría quedarse con la simple historia que eh, puede ser interpretada como simple ficción, como todo lo es, como que toda esta literatura se transforma en una ficción, y le saca la pelusa, así como de esto de importancia, como que lo saca de los pañitos de seda y los pone frente a todo y digo, bueno, y entonces, ¿qué pasa con esto? Eso a mí me parece muy interesante. Bueno, ¿qué le toca a tema? Yo quiero aprovechar que estábamos hablando de estas cosas y ofrezco para este instante un fragmento probablemente más conocido del Carmina Burana o Fortuna de Karl Orff, dirigido además por André Rieu. Wow.
No puedes ser el Señor, dijo Caín. ¿Por qué no? Porque un Dios no puede ser injusto, y tú lo fuiste. Yo soy el Señor, repitió la voz. Eso no prueba nada. No hay palabras que lo prueben, ni siquiera estas. Yo soy el que soy. Una frase vacía, tan vacía como la justicia de la que te jactas. He puesto a prueba la fe de Abraham y ha resultado ser firme como una roca. Sí, has engañado a un padre y a un hijo. Has jugado con ellos como un gato con dos ratones. Ellos me aman y tú no. Es verdad, no te amo, ni te respeto, ni te temo. Te destruiré, dice Dios. Hazlo, si puedes, pero no cambiará nada de lo que hiciste, ni lo que yo vi, ni lo que me enseñó esa montaña. No sabes nada. Sé lo esencial, que el bien no está contigo y que el mal no puede tener más nombre que el tuyo. Blasfemo. No, simplemente libre. Esta es la escena de Caín de Saramago, en la escena del sacrificio de Isaac y recordándonos un momento maravilloso en la historia de la literatura que es Milton, claramente, el momento en que el ángel caído pronuncia la palabra, las palabras que marcan su destino, non serviam, no serviré, un momento de la revolución, porque la razón por la cual nosotros usamos muchos nombres para un demonio, es la razón de aquello es que en realidad fue una rebelión de muchos que fueron finalmente derrotados, una rebelión de callejera, de calles, de esquinas, contra un ejército regular. ¿Ya? Y pues bien, en eso el líder era Lucifer, pero nosotros conocemos todos los demonios que nosotros nombramos habitualmente eran efectivamente independientes entre sí, solo que miembros del ejército irregular correspondiente. En esta cita hay una clara referencia a esa escena de, de la desobediencia ante la autoridad. El non serviam ha sido convertido en una nueva doctrina. Estoy procesando, yo por si acaso necesito procesar la clase ahí del profesor que nos acaba de dar El paraíso de perdido de Milton, la obra probablemente la obra clásica de Milton, sí. ma- difícil encontrar algo de tamaña magnitud respecto a la historia de nuestra cultura judeocristiana. Oye, mientras la mar se procesa, eh, yo Sí, quería tengo que pensar. dejar algo ahí flotando a lo mejor para la conversación. Eh, yo sentí que, de una forma muy agradable, por cierto, que una de las cosas que Saramago hace en este texto es llevar al personaje bíblico, a Caín, al espacio que él requería para transformarlo en un héroe trágico. Mm, Donde a propósito de su orgullo tal vez, de este tema de su brillantez, de todo el proceso que él vive, nos va dejando súper en claro que hay muchas de las cosas que le ocurren que no son merecidas en el mismo diálogo que planteaban hace un ratito, de esto decir, bueno, yo maté a mi hermano, soy fratricida, pero finalmente tú fuiste el que lo provocaste. O sea, tú eres Dios, tú controlas todo, por lo tanto, ¿por qué me culpas a mí de algo que tú querías que ocurriese? Y subvierte un poco este tema de la culpa, del pecado y del perdón, en este sentido de cómo finalmente nos encontramos con este destino al cual está enfrentado Caín, pero no necesariamente porque es su culpa o porque él ¿cómo se llama? Haya sido totalmente responsable de esto, sino que finalmente
lo lleva a este otro espacio de transformarlo en un sujeto mucho más que te genera compasión como lector. Yo por lo menos, uno siempre lo muestran a Caín como no, el sujeto malo mató a su hermano, en fin, esto es lo que tú no debes ser como ser moral. Pero resulta que siempre la historia es mucho más complicada de lo que se muestra y aquí como que te lo deja súper en claro Saramago a la hora de mostrarte a este Caín con muchas perspectivas, con una mirada distinta, siempre muy provocador, muy incisivo con sus pensamientos, muy cuestionador de todo lo que está pasando y sobre todo dejando en claro que toda esta gente que, a propósito de lo que comentaba Alberto, que obedece ciegamente a este sujeto, el señor en minúsculas, y todo siempre es en minúsculas, eh, eh, tiene un problema ahí de falta, cuando menos, de carácter, creo que es lo más suave que plantea. Mira, a mí cuando me pasa que siempre que leo textos vinculados con la Biblia, me refiero a la palabra, al verbo y a la verdad, que es lo que está en los textos, ¿cierto? Clásicos, bíblicos. Entonces, este episodio en particular, que es en la Biblia tradicional judeo, en la tradición judeocristiana, y está escrito tal cual en el libro del Génesis, que Dios le habla a Abraham que debe tomar a su único hijo, a quien además tuvo ya muy entrada su vejez, que es un episodio que también visita, porque no hemos dicho eso, no hemos dicho que Caín, una vez que mata a su hermano, se aparece Dios y le dice, lo mataste, por lo tanto serás castigado, lo expulsa del lugar donde vive, entonces él dice, pero me van a matar. Entonces él dice, no, porque te voy a hacer una marca. Y vagarás, errarás, pero en una suerte de inmortalidad que, por ejemplo, desde alguien que nos gusta mucho a nosotros, desde Borges, es una verdadera maldición, o sea, la inmortalidad es contraria a la tradición judío-cristiana y toda esta cuestión de la vida eterna, que es algo que es buscado en otras tradiciones, la inmortalidad, en la tradición borgiana, la inmortalidad es un castigo. Entonces, bueno, y luego Caín descubre que puede visitar distintas temporalidades, que puede saltar en el tiempo, no a voluntad, pero que va saltando de tiempo. Entonces, en un momento él se encuentra en el momento en que Abraham va subiendo el cerro para entregar en sacrificio su único hijo que es Isaac. Eh, Cualquier persona en su sano juicio y con un mínimo capacidad de comprensión, alguien puede decir que eso no es absolutamente cuestionable, cómo pudimos haber crecido, hablo de mi caso en particular, entendiendo eso ni siquiera a modo de fábula, sino que la perspectiva es que eso que es un Dios al que tú tienes que probar permanentemente tu fidelidad, tu devoción, tu amor, tu reconocimiento en cuanto a Dios. Muy tóxico. Eh, no, de verdad, no, es que Muy piensa, red flag todo. yo lo adjudico a que crecí en los 70 nomás, porque efectivamente no había, ahora, yo pienso que después también aparece en el Nuevo Testamento Cristo, cuando es Jesús, antes de ser Cristo, Jesús efectivamente él interpela y impugna a los fariseos, que son los representantes de la religión del momento, que era la judía, digamos. O sea, los interpela y se enfrenta. Entonces ahí puede haber un juego. A propósito que tú Pero hablabas ahí, el mismo Saramago él señala, digamos, en varios lanzamientos de este texto, que claro, que primero Caín es un ejercicio de libertad, en el sentido de que es el asesino de su hermano Abel y que no tiene remordimiento, y que de alguna forma siempre Dios tiene una responsabilidad, precisamente en esta cosa, digamos, del hecho fatal, digamos, del sacrificio, y que no es de fiar, digamos, porque no cumple sus promesas. Y también precisamente habla de la Biblia como un documento, como un manual de malas costumbres. Y él lo dice, cómo es que personas sencillas de espíritu aceptaron tener en casa algo que debe estar cuidadosamente escondido de las manos de un niño? ¿Por qué? Porque tiene incesto, hay violencia, hay otro montón de horrores
que precisamente se presenta, digamos, esto como un libro sagrado y que el protestantismo también toma como modelo de comportamiento muchas veces. Sí, yo solo voy a entrometerme en las eh, observaciones sobre el texto y la historia, ¿no? Eh, el texto bíblico me refiero. Para que quede claro la referencia que hizo Marce, eh, Caín fue el fundador de la primera ciudad. Eso sabemos que es muy importante porque la ciudad es lo que dominó la historia universal desde que partieron como muy pequeñitas, irrelevantes, hasta que llegamos a la época actual. Luego, su hijo fue el padre de los nómades ganaderos, el primero en, y además, eh, y son los que establecen las primeras tiendas ubicadas para hacer ganadería, que son seminómades en realidad, sino que se quedan en ciertos lugares, por lo tanto hay un primer paso al sedentarismo. Jubal, ya nieto, es el padre de los músicos, y Tubal Caín, bisnieto, es el artífice del bronce y el hierro. ¿Ya? Por tanto, si ustedes buscan cualquier cosa que se les pueda ocurrir que no esté comprendido como algo deducible de este listado, ¿ya? Entonces podría usted decir que Caín no es tan importante en nuestra civilización, pero se supone que en realidad nosotros venimos de la marca de Caín. Así que eso es lo primero que hay que apuntar al respecto. O sea, tener claro que estamos en... y ojo que el padre de los músicos es en referencia además que era el constructor de los instrumentos. Y por lo tanto, el instructor de los instrumentos tenía varias otras... Y no nos olvidemos que además que la música no era solo música por entonces. Entonces ese es un primer elemento a considerar. Em, no, eso era un apunte simplemente que quería hacer. Tenía otro apunte, pero lo dejo para después, que es para los comentarios que ha hecho. Sí. Ya, profesor Campos, toca tema. No sé si tú traes tus temas siempre dedicados a gente que te No, escucha o voy yo. no voy Yo yo. traje mi tema. Ya Perdón, está bien. perdón. ¿Qué tipo de, qué tipo de El insinuación profesor, es esa? el ¿El profesor, profesor el Campos profesor, hace jugadas en el programa? Sí, exacto, desde el, todo el sí, tiempo. ¿cuántos años Ah, Incomprobable. lleva? ah, Incomprobable. No, Incluso los libros más insospechados ha dedicado canciones de amor, hay que decirlo también. mira, yo solamente quiero decir que sí es comprobable. el comentario lo haré cuando estemos fuera del aire. Vamos a romper esta noche y respecto a las canciones anteriormente escuchadas y vamos a ir con Miguel Bosé, Bajo el signo de Caín. Muy bien. Excelente. En la oscuridad puedo oír tu voz, querencia de pagar, que antiguo es el castigo. Tú que eres Dios, atrévete. Maldíceme con tu perdón. Líbrame, Señor, del miedo y del dolor, y devuélveme la paz.
Dios. Dios de Dios. Vivo sin saber de ti y bajo el signo de Caín. Tu silencio es mi temor. Vivo sin saber de ti y bajo el signo de Caín. Vivo sin saber bajo el signo de Caín. Tu silencio es mi temor. Tu silencio, tu silencio. Vivo sin saber de ti y bajo el signo de Caín, bajo el signo de Caín. Vivo sin saber, vivo sin saber. Hace unos días, como sucede de vez en cuando, se reunieron los seres celestes ante el Señor, y también estaba presente Satán, y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes ahora? Y Satán respondió, he estado dando una vuelta por la tierra, y el Señor le hizo otra pregunta. ¿Te fijaste en mi siervo Job? No hay otro como él en el mundo. Es un hombre bueno y honesto, muy religioso, y no hace nada mal. Satán, que oía con una sonrisa irónica, desdeñosa, le preguntó a Dios, ¿crees que sus sentimientos son desinteresados? No es verdad como si lo cercaras con una muralla. Tú lo proteges de todo mal, a él, a su familia, a todo lo que le pertenece. Hizo una pausa y continuó. Pero prueba a levantar una mano contra lo que es suyo y verás si él no te maldice. Entonces el Señor le dijo a Satán, todo lo que le pertenece está a tu disposición, pero a él no lo puedes tocar. Satán lo oyó y se fue, y nosotros aquí estamos. ¿Para qué? Preguntó Caín. Para que Satán nos exceda, para que no vaya más allá de los límites que el Señor le marcó. Entonces Caín dijo, si he entendido bien, el Señor y Satán han hecho una apuesta, pero Job no puede saber que ha sido objeto de un juego entre Dios y el diablo. Exactamente, exclamaron los ángeles a coro. A mí no me parece muy limpio por parte del Señor, dijo Caín. Si lo que he oído es verdad, Job, pese a ser rico, es un hombre bueno, honesto, y para colmo muy religioso. No ha cometido ningún crimen, pero va a ser castigado sin motivo alguno con la pérdida de sus bienes. Tal vez, como tanta gente dice, el Señor es justo, pero a mí no me lo parece. Esto me hace recordar lo que le sucedió a Abraham, al que Dios, para ponerlo a prueba, ordenó que matara a su hijo Isaac. En mi opinión, si el Señor no se fía de las personas que creen en Él, no veo por qué esas personas tienen que fiarse del Señor. Los designios de Dios son inescrutables, y nosotros, ángeles, podemos penetrar en su pensamiento. Estoy cansado de esa cháchara que los designios del Señor son inescrutables, respondió Caín. Dios debería ser transparente y límpido como el cristal, en lugar de ser este continuo vapor, este continuo miedo. En fin, Dios no nos ama. Qué hermoso. Caín de José de Saramago es el texto que hemos revisado esta noche en una nueva edición de nuestro programa La República de las Letras. Tenemos muy poquito, hemos estado bien intensos y conmocionados con este hermoso texto, así que no sé si les parece que cada uno tenga un minutito
yo, por ejemplo, en mi caso, quiero dar lectura a una cosa que no tiene nada que ver, que no la tocamos, pero que literariamente me pareció tan bello. Adelante. Adelante, 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 profe. Ah, em, bueno, respecto del texto, me perdí un poco. Bueno, em, es Déjame importante. decirle que a Marce que estábamos esperando que tenía que hacer un aviso o algo así. Sí, 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 me quedé pegado en eso. Ah, ya. Bueno, entonces después el profe, como lo va a cortar, voy con el Sí, aviso al yo lo tiro. quito. Ya, bueno. Sí, Ya. fue lo que Par- prometiste. Me cuesta, mi formación judeo-cristiana. Ya, bueno, en esta nueva emisión de nuestro programa La República de las Letras, donde al empezar el cuarto bloque queremos hacer una convocatoria a, a, ay, puta, ya me fue, ya. Como integrante de la República de las Letras, desde hace 10 años en la Radio Sol, queremos invitar a quienes puedan asistir a donar sangre a nombre de nuestro querido radiocontrolador, Ricardo Reiter, cosa que pueden hacer en las clínicas que forman parte de la circuito Red Salud en La Serena, Valparaíso y Antofagasta. Y le mandamos todo nuestro cariño y amor a nuestro querido Ricardo. Ya, volviendo Es- chiquillos, las últimas consideraciones respecto del texto. Ya, yo solo quería decir, ahora sí, dentro de la lectura escolar está ensayo sobre la ceguera. Y a los cabros les cuesta un montón entrar a este texto, y lo cual le genera una enorme mala fama a Saramago. Pero yo siento que esto es una novela muy interesante, es una especie de, como de caja de resonancia, por decirlo de alguna forma, que obliga a mirar el origen del mal, el poder, digamos, de un relato como construcción, en lugar de la fe y, por supuesto, la necesidad de la duda en un tiempo, digamos, donde principalmente las certezas tambalean, precisamente lo que hace Saramago es recordarnos que siempre, aunque duela, siempre es más honesto, digamos, el pensar antes de obedecer, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo solamente cerrar con la idea de justamente que lo que plantea el profe con esta invitación que hace Saramago a ser crítico. Yo coincido con esto de justamente de cómo en la época escolar, pero también nos pasó. Nosotros, por ejemplo, en la época del estallido, cuando nos juntábamos en el Club de Lectura Rebelde y otros, esto de leer la realidad a través de la literatura, de ir buscando un poco cuestionar esto que está ocurriendo o analizar lo que está ocurriendo a través de otras perspectivas. Muchas veces nosotros nos encerramos en burbujas lógicas y eso nos aísla de lo que está pasando realmente o de entender las situaciones de mejor manera. Y justamente creo que este libro de Saramago, Caín, es una invitación bien interesante a cuestionar los discursos que son hegemónicos, los discursos que son tradicionales, incluso cuestionarnos a nosotros mismos de por qué hemos entrado en esa línea y tratar de ir cambiando la vereda, donde justamente muchas veces nos quedamos bastante cómodos en nuestros zapatos. Sí, yo me sumo a ese camino y simplemente invito a leer todas aquellas cosas como el mismo libro de Job en la Biblia, el Prometeo encadenado de Esquilo, o la genealogía de la moral de Nietzsche, o las obras de Dostoyevsky, o a Baruch Spinoza también, que como filósofo y teólogo, eh, esos personajes como Hamlet, como Edipo, que de alguna manera te complejizan la dimensión más importante del ser humano. La dimensión más importante del ser humano es la moral, y como la más importante del ser humano, es obvio que no puede ser un conjunto de reglas estático, y es obvio que no es una cosa simple, porque si no los seres humanos serían bastante sencillos, lo que evidentemente no es el caso. Así es que todo ese tipo de obras creo que la hacen bien. Aquí a mí me pasó mucho. Estuve en la Chile y en la Católica estudiando, y en la Católica me pasaba que habían como libros que decían, pero ¿para qué vas a leer eso?
a esta edad, como a los 22 años, no puedo leer esto, ¿verdad? Entonces, ¿no será que hay que esperar? Porque no será que... Entonces, bueno, no, creo que lo mejor es que nos sometamos lo antes posible a estas más altas oscuridades. Oye, yo quiero terminar con un fragmento de un libro que me pareció delicioso en su ejercicio escritural. No hablamos mucho de Eva ni de Lilith, por eso quiero terminar con esto. Eva se quitó la piel de encima de los hombros y dijo, usa esto para traer la fruta. Estaba desnuda de la cintura para arriba. La espada silbó con más fuerza como si hubiese recibido un súbito flujo de energía, la misma energía que impelió al querubín a dar un paso hacia adelante, la misma que le hizo levantar la mano izquierda y tocar el seno de la mujer. No sucedió nada más podía suceder. Los ángeles, mientras lo sean, tienen prohibido cualquier comercio carnal. Solo los ángeles caídos son libres de juntarse con quien quieran y con quienes los quieran. Eva sonrió. Delicioso texto. Bueno, los esperamos la próxima semana con un nuevo regalo literario. Y esta ha sido La República de las Letras. Muy buenas noches. Adiós. Buenas noches. Chao, chao. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros con un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol.